partiendo de ahí, continúo con esta serie que el Espíritu Santo me ha dado. Hombres al frente de la batalla. Con este subtítulo: hombres dispuestos, mujeres dispuestas. Ezequiel capítulo 22 verso 30 dice: y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra, pero para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dios está buscando hombres y mujeres que se paren en la brecha y que levanten vallado, que levanten muros alrededor de su familia, alrededor de su casa, alrededor de la iglesia, alrededor de esta ciudad. Amén. Dios está buscando hombres y mujeres que tapen brechas, que tapen abertura, que edifiquen hogares, que edifiquen naciones en el nombre de Jesús. Habrá alguien acá que se paren y levanten vallado y se paren y tapen brechas, que cambien, que edifiquen en sus casas la palabra de Dios, el señorío de Cristo, el señorío de Cristo. Ahora, la palabra de Dios nos enseña que Dios no halló nadie delante de él a favor de la tierra. No halló nadie que se parara delante de la brecha o delante, sí, de Dios a favor de la gente, a favor de la nación, a favor de la gente, de la familia. No hay nadie que esté delante de Dios como un intercesor, clamando, rogando a favor de la tierra, a favor de la nación, a favor de la ciudad, a favor del hogar. No hay nadie que esté tapando brechas, dice el Señor. Esto puede traer grandes y terribles consecuencias a la gente, a la familia, a la ciudad. Pero cuando no hay nadie haciendo lo que debe hacer, puede traer eso terribles consecuencias. En Isaías 59 dice que la mano de Dios no se ha acortado para salvar, que el oído de Dios no se ha agravado para seguir oyendo, pero por causa del pecado, de la iniquidad del pueblo, ha hecho división entre él y nosotros, y los pecados han ocultado el rostro de Dios para no oír, dice Isaías 59. La mano de Dios está dispuesta para salvar. Yo dije que la mano de Dios está dispuesta para salvar. Su oído está dispuesto para escucharte, pero por causa del pecado, de las iniquidades de la nación, han traído división entre el pueblo y nosotros, entre él y nosotros, perdón. ¿Cuáles son los peligros cuando no hay nadie que se pare delante de Dios a favor de la tierra? Pues se produce una gran división. ¿Alguien escuchó eso en esta mañana? ¿Por qué? Verso 3 de Isaías dice: porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. Cuando no hay nadie que se para delante de Dios y que Dios no consigue a ningún hombre, a ninguna mujer, cuando no hay nadie que esté delante de Dios a favor de la tierra, se multiplica la maldad, se multiplica el derramamiento de sangre, se multiplica la iniquidad, la mentira, y la lengua habla maldad. ¿Alguien escuchó eso? Pero en el nombre de Jesús yo declaro, en el nombre de Jesús yo declaro que en esta nación se levanta hombres y mujeres de guerra, que se levantan hombres y mujeres al frente de la batalla, que levantan muros, que tapan brechas, que tapan huecos en el nombre de Jesús. La multiplicación de la maldad no prevalecerá en esta nación. Viene multiplicación de la gracia, viene abundancia de la gracia a favor de Venezuela. ¿Alguien está de acuerdo conmigo en esta mañana? ¿Cuáles son las terribles consecuencias? No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz la iniquidad, dice las escrituras. Verso 5: incuban huevos de aspí y tejen telas de araña, o sea, trampas. El que comiere de sus huevos morirá,
y si los apretaren saldrán víboras. O sea, no hay forma, no hay manera. Hay personas así en las naciones, o en la nación y en la iglesia también. Traen huevos de serpiente. Aún si le ejercemos presión, saldrán víboras de ellos. Dice el verso 6: sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y las obras de rapiñas están en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre del inocente. Eso ocurre en la ciudad. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron el camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ella fuere no conocerá la paz. Cualquiera que personas decida andar en esos caminos no conocerá la paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia, dice la Biblia, y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, y he aquí tinieblas, resplandores. O sea, buscamos la luz del sol para que nos ilumine, y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos, y andamos a tinieblas como sin ojos. Tropezamos al mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos, gruñidos como osos todos nosotros, y gemimos lastimeramente como paloma. Esperamos justicia y no hay salvación, y se alejó de nosotros. Esas son las consecuencias cuando no hay alguien que se pare delante de Dios a favor de la tierra. Pero esto tiene que cambiar. Dile al vecino que tiene el lado: esto tiene que cambiar. Diga: yo me paro a favor de la tierra. Diga: yo me paro delante de Dios. Alguien se va a parar delante de Dios a favor de la gente. Aleluya, gloria a Dios. Y dice el verso 12: porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros está nuestra iniquidad, y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová, y el apartarse en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión. Eso está sucediendo en las iglesias. Y concebir y proferir el corazón palabras de mentira. Eso está ocurriendo en el creyente. Y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la iniquidad y la equidad no pudo venir. No pudo venir la rectitud. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Imagínense toda esta cosa torcida. Y no vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Mire todas las consecuencias de alguien que no se para delante de Dios a favor de la gente y en contra del diablo. ¿Alguien me está escuchando? Hay rebelión. No hay quien hable la verdad. Hay un pueblo que se levantó a hablar mentira contra Dios. Hay un pueblo que se apartó en pos de nuestro Dios, a hablar calumnia, a hablar rebelión, a hablar cosas torcidas, concebir y proferir de su corazón palabras de mentira, dice acá. Y la verdad fue detenida, y vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Verso 16: y vio que no había hombre. Y vio que no había hombre. Oh, eso me impacta en este verso. Y se maravilló que no hubiera quien que se interpusiese. Y dice el verso o la frase siguiente: me sorprende esto. No consiguió hombre, no halló mujer, no halló persona. Y se maravilló de eso. No, escucha, hubo alguien que se interpusiese delante de todas estas cosas que produce división entre Dios y nosotros. Y dice: y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. Al principio leímos que el brazo de Dios no se había cortado. Al principio leímos
que el oído de Dios no se había agravado para oír. Pero ahora, a pesar de que Dios no halló hombre, a pesar de que alguien no vio que alguien se paró para clamar justicia, dice después, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Aquí comienza Dios a hacer algo poderoso, y eso es lo que Dios va a hacer en Venezuela. Eso es lo que Dios va a hacer con esta iglesia. Eso es lo que Dios va a hacer contigo, Iglesia Maranata. Yo dije que eso es lo que Dios va a hacer contigo. Y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Cuando no halló hombre que se interpusiese, Dios decide salvarlo. Dios decide salvarlo con su brazo y afirmó, o se afirmó su misma justicia. Quiere decir que cuando Dios no halló hombre que clamara por justicia, Él se vistió de justicia para salvarlo en forma de hijo. Dice el verso 17: pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Dios está hablando de Jesús. La palabra está hablando de Cristo. Él está hablando de Jesús. Dios extendió su brazo para salvar. Había división entre Él y nosotros, así que Él usó un vientre humano para tener derecho legal de entrar a la tierra, y se vistió de justicia, y se vistió de salvación, y se vistió de forma de hijo. Y el hijo se paró delante de Dios a favor de la tierra y en contra del diablo. ¿Alguien escuchó eso? No había hombre en la tierra, no había mujer, no había ministerio, no había iglesia. Por eso Dios dijo: me vestiré de mi propia justicia. Buscaré un vientre que me dé derecho legal para entrar a la tierra. Lo pongo en el vientre de María. Oh, alguien me está escuchando. María estuvo dispuesta para recibir la voluntad de Dios. Dios está buscando hombre dispuesto para que haga su voluntad, para recibir su carga, para tomar su yugo. ¿Alguien me está escuchando? Así que Dios se vistió de hijo, se vistió de justicia, se vistió de salvación, envió a su hijo, y su hijo se paró delante de Dios a favor de la tierra y en contra del diablo. ¿Alguien dice amén a eso? Por eso el verso 7 de Isaías dice: y vendrá el Redentor de Sión, y vendrá el Redentor de la iglesia. Hijos, no nos ocupemos, no gastemos tiempo en carne y en sangre, porque vendrá nuestro Salvador, vendrá nuestro Redentor. Alguien dice amén en esta mañana. Alguien hace algo para Dios. No hay nadie. Enviaré mi hijo. Enviaré mi hijo. Hoy yo clamo y declaro que Dios levanta en esta iglesia verdaderos hijos espirituales para ser enviados a destruir, a deshacer las obras del diablo. Alguien va a responder a ese llamado. Aleluya. Gloria a Jesús. Ya Jesús fue enviado. Ya Jesús nos salvó. Él murió en la cruz y resucitó. Pero todavía hay mucha gente que salvar. Dile eso al vecino que tiene al lado: todavía hay mucha gente que salvar. Ahora nos toca a nosotros seguir su ejemplo. Nos toca a nosotros pararnos delante de Dios y a favor de la tierra y en contra de Satanás. Dios siempre busca a un hombre, Dios siempre busca a una mujer que se pare en la batalla, al frente de la batalla. Moisés se paró delante de Dios a favor del pueblo y le dijo: te ruego pues que perdone ahora su pecado.
Abraham se paró delante de Dios a favor de Sodoma y Gomorra y dijo: destruirá al justo con el impío. Daniel se paró delante de Dios a favor del pueblo e intercedió por 21 días. Ahora te hago una pregunta: ¿te vas a parar tú? ¿Te vas a parar tú? Voy a volverte a repetir la pregunta por tercera vez. ¿Te vas a parar tú? Aleluya. Comenzarás a interceder, a servir, a cambiar, a tapar brechas, a tapar huecos, a levantar vallados, a levantar muros delante de Dios a favor de tu gente, a favor de esta nación. Dios trabaja a través de los hombres y mujeres. Lo hizo con Moisés, con Abraham, con Daniel, con Jesús. Y en Hebreos 7 él dice en el verso 25, hablando de Jesús como intercesor, ya él está en el cielo, y dice acá: por lo cual puede también salvar, escucha bien esta poderosa palabra, perpetuamente. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Aleluya. Viviendo siempre, viviendo siempre, viviendo siempre. Padre, ábrele el entendimiento, el espíritu a este pueblo, viviendo siempre para interceder por ellos. Todavía mi Cristo está intercediendo. Todavía mi Cristo está luchando a favor tuyo. Todavía mi Cristo está en guerra, en batalla, delante de Dios y a favor de este pueblo y en contra del diablo. ¿Alguien me está escuchando? Intercediendo siempre, clamando siempre, rogando siempre. Y si mi Jesús que está en el cielo con todas sus comodidades, Él sigue intercediendo por ti, ¿cómo no hará? ¿Cómo no lo harás tú? Que te pares delante de Dios a favor de esta nación. Alguien se va a parar delante de Dios. Alguien va a estar dispuesto. El intercesor ayuda a salvar vidas. Tu oración ayuda a salvar vidas, a que el brazo de Dios venga a la tierra. Pero Satanás se interpone en la atmósfera espiritual. Acordémonos de Daniel. Satanás induce a los hombres de la tierra a pecar, pero salta alguien y se para en la brecha. Daniel comenzó a interceder. Daniel se paró en la brecha, pero por falta de alguien, escucha bien, alguien que clame en este tiempo por la gente, por la nación, Satanás se interpone en el cielo, como lo hizo con Daniel, para detener tu respuesta, para que tu respuesta no llegue, para que tu milagro no venga. Cuando tú dejas de orar, cuando tú dejas de creer, cuando tú dejas de servirle a Dios, cuando tú dejas de hacer la voluntad de Dios, usted le da derecho legal al diablo para que se interponga en las regiones celestes, en las regiones espirituales, a dividir lo que Dios quiere hacer a tu favor. ¿Alguien está escuchando estas palabras? Estamos delante de Dios a favor de los hombres y en contra del diablo. Y estar en contra es un término militar. Es un término militar. Y en la milicia no se aceptan niños ni mujercitas. En las milicias no hay chocolates, o mejor dicho, no hay soldados de chocolates, porque se van a derretir por el calor de la presión. ¿Alguien me está escuchando? Estar en contra es un término militar. Y si estamos en la milicia de Dios, es más, en ninguna milicia de las naciones aceptan niños y mujercitas. Si hay mujeres, debe ser mujeres con los pantalones bien puestos, con las faldas bien puestas. ¿Dónde están esos hombres? ¿Dónde están esas mujeres dispuesto a pararse en la brecha? ¿Alguien hace algo para Dios en esta mañana?
Dispuesto, dispuesto, dispuesto a estar parado. ¿Dispuesto a qué, pastor? A oponerse contra el diablo, a destruir sus obras, a sufrir dolores de partos, a rogar, a clamar, a correr, a llamar la atención de su rey, a servir sopas, a predicar los sábados. No es una emoción externa, no es un ratico de intercesión, es un estilo de vida, es un llamado de Dios, porque Él está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos, hombres y mujeres que estén parados al frente de la batalla. Isaías 66 verso 8 dice: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? No es de la noche a la mañana. Dile eso al vecino que tienes al lado. No es de la noche a la mañana. No concebirá la tierra en un día. No nacerá una nación de una vez. Así que no aflojes. Así que no retrocedas. Así que no abandones tu lugar. Y dice el verso: pues en cuanto Sión estuvo de parto, en cuanto a la iglesia, en cuanto al creyente, en cuanto a ese hombre, en cuanto a esa mujer, en cuanto a ese joven. ¿Alguien me está escuchando, por favor? Oh, aleluya. En cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Mira lo que viene, por favor. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento. En otras palabras, eres el que pone la carga en ti. Eres el que hace el llamado y tú respondes y tú te paras en la brecha. Eres el que está buscando a alguien que clame. Eres el que está buscando alguien que intercede. Y te pregunto, si Él ya lo está buscando y tú te ofreces, pregunto, ¿no responderá Jehová? Si Él pone dolores de parto en tu vientre, si Él pone criatura en tu vientre, si Él pone promesa, si Él pone palabra, si Él pone visión y quedas embarazado o embarazada, pregunto yo, no Él, escucha, no permitirá Dios tu nacimiento o el nacimiento por lo que estás orando. Él no impedirá el nacimiento. Él no impedirá que tú engendres esa criatura, porque Él mismo te llamó y Él mismo colocó eso en tu vientre. ¿Alguien me está escuchando en esta mañana? Significa que si Dios te está llamando y tú le dices a Dios: Señor, heme aquí, y ahora recibe la visión y ahora recibe la promesa, significa que cuando tú clamas a Él, Él te responderá. Él te ayudará en tus dolores de parto. Él te asistirá en ese parto. Él vendrá a ayudarte y Él te dará la fuerza para que pares tu milagro. Aleluya. ¿Alguien entendió eso en esta mañana? Si Él te llama, Él está contigo. Si Él pone el querer como el hacer, Él te ayuda en el hacer. ¿Alguien me está escuchando? Gloria a Dios. Por eso que el verso 10 dice: alegraos con Jerusalén, alegraos con la iglesia, alegraos con Venezuela y gozaos con ella, todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo. Prepárate para lo que viene. Todos los que os enlutáis por ella,
para que maméis, oh my God, y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Vienen días de gloria para Venezuela. Aquellos que nos sentimos como que estamos enlutados, pero vamos a ser saciados. Vamos a mamar del pecho de Jehová. Oh, yo no sé si tú estás recibiendo esta palabra, pero vas a mamar como niño de las bendiciones del Padre del cielo sobre tu vida. Alguien hace algo para Dios en esta mañana. Sacude a 2 y a 3 y dile: deja de llorar, alégrate. Vamos, porque vas a comenzar a mamar del pecho de tu Dios. Del pecho de tu Dios. Gloria a Dios. Porque así dice Jehová: he aquí que yo extiendo sobre ella la paz. Viene paz como un río. Otra vez. Y la gloria de las naciones como torrente se desborda. Y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Mimados. Alguien hace algo para Dios. Él puso la carga. Él te llamó a que fueses un intercesor. Él no va a detener ese nacimiento. Él no va a detener ese parto, porque Él mismo te llamó. Tuviste intimidad con Él y Él te preñó, iglesia. Él te preñó. Él es un buen padre, y ese padre no va a dejar morir a su hijo. Ese padre no va a dejar a morir esta nación. Este padre no va a dejar a morir esta iglesia, porque Él es nuestro Padre. Yo dije que Él es nuestro Padre. Así que sacude el vecino y dile: mamarás del pecho de tu Dios. Mamarás del pecho de tu Dios y seréis saciados. Vamos, busque a 2 y a 3 y dile eso. Levántese de esa silla. Levántate. Mamarás del pecho de Jehová y seréis saciados. Escucha lo que te dice el Señor. Alégrate, muchachos, alégrate, Maranata. Mamarás del pecho de Jehová. Mamarás del pecho de Jehová y seréis saciados. Alguien alabe a Dios en esta mañana. Vienen días de gloria para Venezuela. Yo dije que vienen días de gloria para mi país. Por eso, coopera con el Espíritu Santo. Esté dispuesto de inmediato. No te tardes. Es de inmediato. No habrá letargo. No hay pereza. Es de inmediato. ¿Cuáles son las características de esos hombres y mujeres que Dios busca, pastor? Que aprendan a llevar la carga. Que sepan parir y sufrir dolores de parto en el espíritu. Que no sean niños ni mujercitas, sino gente maduras. Oh Jesús. Que intercedan y llevan la carga de Dios y de sus pastores. Que alivien la carga de sus hermanos. Que muestren disponibilidad. Que sepan que es el tiempo y que no es el tiempo de quedarse en casa artesonadas. Que perseveren en oración hasta que haya un rompimiento en el mundo espiritual, como lo hizo Daniel, dejando de ser niños espirituales y convertirse en guerreros de Dios. ¿Alguien escuchó eso en esta mañana? Oh Jesús, gracias Espíritu de Dios. Pastor,
¿Cuáles son esos cambios que debo de tener para dejar de ser un niño y convertirme en un guerrero? Uno, estar dispuesto y recibir la carga. Estar dispuesto y recibir la carga. En Mateo capítulo 11 verso 28 dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo. Tú le entregas tus cargas, tú recibes su yugo. Pero después dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Yo soy tu ejemplo. No ponga tus ojos en los hombres, ponga tus ojos en mí, dice Jesús. ¿Quiere llevar mi yugo? Aprenda de mí. Yo soy manso, humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y dice alma porque Jesús sabía que Satanás atormenta las almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Su carga es ligera. Él no podrá sobre alguien algo que no pueda llevar o sobrellevar. Cuando muchos enseñan en este verso, muchos pastores, muchos predicadores, solamente se enfocan en que la carga es un problema, es una crisis. Pero también quiero decirte que la carga es un compromiso. La carga es la oración. La carga, escucha bien, es del Espíritu de Dios. Es una indicación o un llamado a trabajar con Él como sus colaboradores. ¿Alguien me está escuchando? Venid a mí los trabajados y cargados, yo los haré descansar. Trae tus cargas. Jesús dice: tomad mi yugo. Mi yugo es ligero, más ligero que tus cargas. Yo tomo tus problemas, yo tomo tus dificultades, pero tú llevas mi yugo. Pero si te digo algo, mi yugo es ligero. Mi yugo es ligero. Por eso hay predicadores que dicen: eso es problema, eso es tensión, la carga es crisis, la carga es la enfermedad, es la escasez, la carga es las aflicciones del mundo. Pero hoy yo te digo: la carga es un compromiso. La carga es la oración. La carga es un compromiso tuyo con el Espíritu de Dios. Es una indicación o un llamado a trabajar con Jesús como sus colaboradores. Llevad mi yugo y aprended de mí, dice Jesús ahora. Gracias, Espíritu Santo. ¿Qué cambios produzco, Señor, pastor, para dejar de ser niño y convertirme en un guerrero? Estar dispuesto y recibir la carga. Aceptar a Jesús, número 2, y comerlo completo. ¿Alguien escuchó eso? Para dejar de ser niño y convertirte en un guerrero, significa que debes aceptar a Jesús y comértelo completo. Cuando Jesús enseñó en Capernaum, en Juan capítulo 6, la gente se maravillaba, se sorprendían de él, de sus palabras. Pero cuando Jesús dijo que sus antepasados comieron maná y murieron, y dijo Jesús que él era el maná que descendió del cielo, y el que si comieran de él vivirá para siempre. Eso destrozó su tradición religiosa. Eso confrontó su fe. ¿Alguien me está escuchando? Jesús le dijo a ellos muchas palabras. Ellos estaban maravillados, ellos estaban sorprendidos.
cuando Jesús hablaba de bendición, de sanidad, de salvación, de prosperidad. Pero en el momento que Jesús comenzó a confrontar a la gente y comenzó a confrontar su religión, su tradición, y comenzó a confrontar sus héroes de la fe, cuando dijo: ellos comieron maná y murieron, pero si ustedes me comen a mí, vivirán para siempre. ¡Puf! Una confrontación de su fe religiosa, una ofensa a sus tradiciones. ¿Están acá, por favor? ¿Quieres convertirte en un guerrero? ¿Quieres estar dispuesto? Oh, gloria a Dios. Mira lo que hizo Jesús. Los confrontó a todos ellos. La gente se escandalizaban ahora. Ellos no le entraba eso en su coco. Jesús rompía sus tradiciones, confrontaba su fe. Hay palabras que te van a confrontar. Hay situaciones que van a ofender tus tradiciones, que van a ofender tu creencia. Y cuando hablo de creencia, no estoy hablando de creencia religiosa nada más. Estoy hablando de creencia de lo que tú piensas que debe decir el pastor en el altar. Estoy hablando de la creencia de lo que tú crees que el hermano se tiene que comportar contigo. Porque te pueden ofender, te pueden traicionar. ¿Alguien me está escuchando, por favor? Hay palabras que te van a confrontar. Hay situaciones que te van a ofender. Tus tradiciones, tu creencia, tu sentir. Te vas a ofender con Jesús. Te vas a ofender con la iglesia. Te vas a ofender con tu hermano. Te vas a ofender con tu pastor. Te vas a sentir herido. Te vas a sentir traicionado. Pero esto es un llamado a tomar la carga. ¿Están acá? ¿Están acá, iglesia? Yo no sé qué le sucedió a algunos corazones cuando la semana pasada en este altar yo dije que si el reino de los cielos no entra a los cobardes, pues tampoco debe de entrar aquí. Que se vayan los cobardes. Ahora, quizá hubo un corazón que se ofendió. Quizá hubo una mente que dijo: no estoy de acuerdo. Pero te estoy diciendo que mientras que Jesús enseñaba salvación, enseñaba sanidad, todo iba bien. ¿Alguien me está escuchando? Pero en el momento que Jesús, escuche bien, comenzó a exhortar y enseñar sobre la dedicación plena hacia el reino de Dios, las cosas se comenzaron a torcer. ¿Alguien me está oyendo, por favor? Y dice la Biblia en el verso 60 del capítulo 6 de Juan: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Otra versión dice: dura es esta declaración. Dura es lo que está diciendo Jesús, dura es lo que está diciendo el pastor. ¿Quién la podrá oír? ¿Quién la podrá recibir? Gloria a Dios. Aparentemente para muchos esta era la gota que rebosó el vaso con Jesús. ¿Alguien me está escuchando? Verso 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Por eso que hay palabras que te van a ofender. Va a ofender tu ego, va a ofender tu orgullo, va a ofender tu religiosidad. Y aún, prepárate para lo que viene, y aún
va a ofender lo que llamas tú tu llamado. Porque tu llamado también será aprobado por parte de Jesús. No solamente lo prueba el diablo, también lo prueba Jesús. Voy a repetir eso, iglesia. Tu llamado también va a ser probado de parte de Jesús. Verso 65. Y dijo: por eso os he dicho, escuche bien esto, que ninguno puede venir a mí si no fuera dado del Padre. Ninguno puede venir a mí si no fuese llamado por el Padre. Duras son estas palabras de parte de Jesús. Oh Dios. Verso 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Oh, Jesús. El Espíritu Santo le está hablando a esta iglesia. Si no tienes una revelación de tu llamado, vendrán ofensas a tu orgullo, a tu ego y a tu propio llamado. Vendrán traiciones, vendrá el desánimo y abandonarás tu lugar y tu llamado. ¿Alguien me está escuchando? Pero un hombre o una mujer que están claros de su llamado, que vino dispuesto a servir a Jesús, que vino a llevar el yugo, que tomó la carga de Jesús, que tiene los ojos puestos no en los hombres, sino en Cristo, que puede pasar por pruebas, que pueden venir la crisis en su vida, pero están de pie porque el Espíritu del Señor está sobre él. Ellos son los que van a permanecer. Ellos son los que van a correr. Ellos son los que van a caminar con el llamado de Dios. Alguien está dispuesto en esta mañana. Alguien tiene profundamente revelada su servicio a la casa de Dios, su servicio a Dios para hacer la voluntad de Dios. Alguien lo dice, alguien dice amén a eso. Yo creo en la prosperidad. Yo creo en que Dios bendice. Yo creo en que Dios sana. Yo creo en que Dios nos alcanza con su misericordia. Pero cuando leo la Biblia de esos fieles a Jesús, de las personas que Dios usó en el pasado, las personas que cambiaron historias, las personas que cambiaron naciones, pasaron por sacrificios. ¿Están acá? Yo creo en la prosperidad. Yo creo en que Dios bendice. Pero yo tengo un ejemplo de hombres y de mujeres que están plasmados en las Escrituras. Ellos pasaron por sacrificios. ¿Están acá? Pasaron por sacrificios. Sufrieron dolores de partos. Fueron moldeados en su carácter. Hoy podemos hablar de ellos como héroes de la fe. Podemos hablar de Moisés. Podemos hablar de Abraham. Podemos hablar de Jesús. Pero todos ellos pasaron por dolores de partos. Todos ellos pasaron por sacrificios. Podemos hablar de un Juan Wesley, de un Charles Spurgeon, de un Charles Finney. Podemos hablar de tantas personas, pero todos ellos pasaron por sacrificios, pasaron por dolores de parto. ¿Alguien me está escuchando? Gloria a Dios. Pero entonces te achicopala porque el pastor no te visitó, porque el pastor no te envió unas bolsas de comida con 4 plátanos y una harina.
conozco de hombres como Pablo. Pablo creyó, y cuando creyó ya su pastor había muerto. Lo habían crucificado. Él había resucitado y estaba en el cielo. Pero Pablo, que no tenía pastor palpable, que no tenía un pastor que le pasara la mano, que no tenía un pastor, escucha, que le trajera bolsa de comida, que no tenía un pastor que cada mes lo animaba, Pablo permaneció como un soldado. Pablo estuvo de pie. Él fue quien escribió y dijo: he peleado la buena batalla, he alcanzado, he luchado, me han tirado al piso, pero me he vuelto a levantar. Cuando él en muchas ocasiones estaba en el piso, su pastor no lo fue a visitar. Él mismo se paró con la ayuda de Dios. ¿Alguien me está escuchando? ¿Dónde están esos hombres? ¿Dónde estarán esa clase de mujeres? Dios necesita esa clase de personas en este tiempo. Que usted se pare en la brecha, que usted esté dispuesto a dejar de ser un niño espiritual, a dejar de las boberías espirituales, a prestarle, escucha bien, ya usted naturalmente es un hombre y una mujer adulta, naturalmente, natural por su edad. Pero si usted presta su oído para gente que viene a mentir, a sonsacar, a traer división, eso es asunto suyo. Pero nosotros, yo dije nosotros, los que entendemos el llamado de Dios, los que hemos cambiado nuestras cargas por el yugo, vamos a pararnos de pies con la revelación de nuestro llamado para deshacer las obras del diablo en esta ciudad, para deshacer las obras del diablo en esta iglesia, para deshacer. Alguien me está escuchando en esta mañana. Párate, ponte dispuesto, escucha, porque Dios te llama, porque Dios te dice: tengo una carga, tengo un ministerio, tengo una promesa para ti, iglesia. Alguien está dispuesto a recibirla. Alguien está dispuesto a prestar su vientre. Alguien está dispuesto a pararse en la brecha, a levantar muros, vallado. Alguien está dispuesto a interceder, a clamar, a rogar, a llorar, a cambiar, a ser formado y aún a ser expuesto, a ser confrontado. Confrontada su fe, su creencia, sus tradiciones. Alguien está dispuesto a crecer en esta iglesia. Aleluya. Por eso, cuando Jesús habla, no se sienten. Cuando Jesús habla sobre la dedicación hacia el reino de Dios, las palabras dejaron de ser blandas. Las palabras dejaron de ser adornadas. Y aunque los teólogos y predicadores han querido suavizar estas palabras, escuchen bien por favor, iglesia, siempre te la vas a encontrar en la Biblia. Siempre habrá un momento en tu vida que vendrá una palabra que te va a confrontar. Vendrá un momento en tu bonanza que vendrá una palabra para confrontarte. ¿Alguien me está escuchando? Verso 68, repito. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Por eso, en algún momento te vas a encontrar con una palabra dura. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Te vas de la iglesia? ¿Te vas del Señor? ¿Dejará tu servicio? ¿Qué vas a hacer cuando alguien te traicione? ¿Qué vas a hacer cuando alguien te defrauda?
¿Qué vas a hacer cuando el pastor quizá te ignore? ¿Qué vas a hacer cuando el pastor quizá te hable, escucha fuerte? ¿Qué vas a hacer cuando se te muere un familiar o pierdes a alguien, escucha, y el pastor no vaya? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando no tienes dinero en el bolsillo y le pides prestado a tu hermano del alma y tu hermano lo niega? Te lo niega. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, iglesia? Porque en algún momento te vas a encontrar con una palabra dura para formarte, para incomodarte y desafiarte. Te voy a nombrar algunas para que puedas entender más. No lo busquen en su Biblia, escúchenlo nada más. Mateo 19:24 dijo: es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Imagínense aquellos ricos o aquellas personas que tenían algo de churupo en el bolsillo. Cuando escucharon a Jesús diciendo eso, imagínense cómo se sintieron. Imagínense. Mateo 10:34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Mateo 8:21. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús dijo: sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Mateo 19:11. No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Lo castran en aquel tiempo. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Se hicieron de oídos sordos, como algunos quizás aquí, porque lo debe haber. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Dura es esta palabra para aquellos eunucos de oídos espirituales sordos. Mateo 5:48. Sé pues vosotros perfectos. Qué terrible palabra, poderosa palabra. Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios, qué responsabilidad. Por eso dice acá, muchos, por esa palabra dura, pero muchos de sus discípulos se alejaban de él. Que Dios les ayude a ustedes a no colocar su mirada en mí, sino en Cristo Jesús. Que Dios les ayude a ustedes, que a pesar de que haya momentos de duras palabras y momentos difíciles, usted tenga revelado su llamado. Que usted vino a servir aquí, que usted vino a esta iglesia no para calentar una silla. Que sí habrá momentos de leche, que sí habrá momentos de pasarle la mano por la cabeza. Ya lo he hecho contigo muchas veces, pero te llegó el tiempo de madurar. Iglesia, te llegó el tiempo de madurar.